Se trata de Edsel Moreno, psicoterapeuta gestal y director del Teatro Para Darse Cuenta, quien próximamente va a estar dirigiendo una experiencia que se llama Las Sombras del Amor. Pero antes de hablar de esa experiencia gestáltica que haces con grupos, me gustaría que desde tu perspectiva humanista, desde tu experiencia como psicoterapeuta y en la vida, nos definas qué son las sombras y qué es el amor. Ok, gracias María Alejandra por la invitación. Bueno, básicamente, en vez de definir, te voy a dar más bien como me lo planteas, ¿no? Como de mi perspectiva personal, porque todo este tema de las sombras puede ser muy extenso dependiendo de dónde se asuma, ¿no? Si se asume desde el psicoanálisis o de la perspectiva analista o filosófica, hay como mucho que escudriñar ahí. Y más bien un poco lo que estoy buscando con esta experiencia es que este asunto de las sombras y del amor sea lo más cercano a la gente. Es una experiencia mucho más vivencial que académica, fundamentalmente es para explorar precisamente esos aspectos de nosotros mismos respecto al amor que a veces aparecen ocultos o que nos están ocultados, ¿no? Bien porque no hemos aceptado algunos aspectos relacionados con ese proceso de amar y de ser amado, o bien porque desconocemos aspectos que tienen que ver con esa vivencia, ¿no? Que es una de las más importantes sin duda alguna para el ser humano, ¿no? Amar y a la vez ser amados. Entonces lo que procuramos acá es eso, es aproximarnos a esos aspectos que desconocemos de nosotros mismos, por un lado, o que están potencialmente dentro de nosotros, pero por alguna razón no está disponible, ¿no? Bien sea por la crianza, por los patrones culturales, religiosos, por las propias experiencias, y un poco eso es lo que buscamos en el desarrollo de estas 8 semanas, que cada quien se permita mostrar aspectos relativos al amor durante la duración de la vivencia, ¿no? Que va a estar, está contemplado para que dure 8 semanas y que, si bien es cierto, va a estar fundamentado en recursos gestálticos, vamos a tener también biodanza, vamos a tener también psicodrama, vamos a tener también unos invitados del ámbito de la filosofía para discutir de alguna forma o dinamizar esa experiencia a nivel más racional, ¿no? También vamos a jugar con todo, con emociones, con la razón, y la idea es que durante todo este tiempo pues podamos permitirnos un espacio para hablar, para debatir, para vivir, para explorar qué es el amor en sus distintas perspectivas y dimensiones. Si hablamos entonces de esas sombras del amor, son las sombras de cada quien. Son mis sombras cuando se unen con la forma de amar de otra persona, independientemente que sea de pareja o de amistad o familiar o incluso con los hijos. Así es, y me voy a ir permitiendo aquí comentando un poco el programa, ¿no? La primera sesión es precisamente para eso, para hablar del amor en su perspectiva y dimensión más amplia. No solo el amor de pareja, porque cuando hablamos de amor asumimos que amor es igual a pareja y resulta que no. El amor también está implícito en otro tipo de relaciones, como las relaciones que tienes con tus familiares, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Y que no necesariamente está asociado a la pareja, o por lo menos a la pareja en términos convencionales, como estamos acostumbrados a entender que es la pareja. Una de las sesiones de toda esta experiencia, de todo este programa, tiene que ver con la diversidad sexual, por un lado, y también la diversidad desde el punto de vista de lo que clásicamente se entiende que es la pareja. Hoy en día hay muchas otras formas de asumir las relaciones amorosas o los vínculos amorosos o eróticos, y en una de las sesiones vamos a dedicarle espacio a eso precisamente. Cuando yo amo desde las sombras que no reconozco, eso es una manera de amar auténtica. Si nos ponemos muy teóricos, no, ¿no? Porque estás como amando o sí, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Porque, a ver, fíjate, no en qué sentido. Bueno, no en que no eres consciente que estás actuando desde esa sombra, ¿sí? Pero por otro lado, sí, entendiendo que la sombra también es parte de ti y que aún no siendo consciente de esa sombra, tú te relacionas con el otro desde allí. Entonces, si te pones a ver, es como difícil. A mí siempre que me hacen este tipo de preguntas, digo, bueno, no hay respuestas matemáticas o no hay respuestas absolutas, ¿no? Porque va a depender precisamente del proceso de cada quien y de cómo esa sombra dinamiza la sombra del otro, que es lo interesante aquí, ¿no? Ujú. Ver cómo a veces algunas personas, no solo, insisto, en relaciones de pareja, sino también en otro tipo de vínculos, nos relacionamos desde las sombras y le movemos la sombra al otro, o el otro nos mueve la sombra a nosotros. Y entonces justo eso es lo interesante, pues poder ver precisamente esos procesos. Entonces andamos como relacionándonos desde que, ¿cómo lo llamaríamos para que nos entienda la audiencia? Desde lo que yo no reconozco de mí, lo veo en ti y tú así, Por ejemplo, lo viceversa. muy clásico, lo típico, sobre todo en los vínculos de pareja, ¿no? Nos relacionamos desde nuestro
fantasmas, de lo que me pasó en algún momento determinado de mi vida que me marcó en la adolescencia o o en el primer amor o esas relaciones muy tempranas que tuvimos en algún momento y que pasados los años estamos como programados desde esa situación que nos ocurrió para responder casi de una forma automática ante el estímulo del vínculo, ante el proceso de amar al otro, ¿no? Y entonces, aunque en el aquí y el ahora, lo que me está trayendo esta pareja actual y contemporánea o del momento no tiene nada que ver con eso que me pasó, yo actúo, yo me comporto con esta persona como si me estuviera pasando aquello terrible, lo más típico, pues la infidelidad. Me fueron infiel, descubrí que la mujer de mi vida, cuando tenía 16 años, me fue infiel. Entonces quedo marcado por esa infidelidad, no metabolizo la frustración, no soy capaz de actualizar la experiencia y entonces estoy pensando que en el aquí y el ahora mi pareja me puede ser infiel, ¿no? O tiene toda la posibilidad de serme infiel porque aquella que fue la mujer de mi vida en aquel entonces, bueno, pues me montó cacho, ¿no? Eso es muy típico. Imagínate andar con esa cosa ahí Tal cual. asustado todo el Sí, tiempo. sí. ¿Cómo son esas esto es motivo de consulta frecuente o digamos es el principal motivo de consulta como Ya psicoterapeuta? va, que no puse en silencio esto y... Ok, disculpa. Ok. Eh, no estoy tan seguro que eso sea el principal motivo, no lo registro en este momento así, sí es muy frecuente. Lo que sí es más frecuente, sí te podría decir que es uno de los principales motivos de consulta, no solo en parejas, sino, insisto, en familias, en socios, cuando hay vínculos, pues, es la comunicación. Es el que yo te digo algo, te transmito algo con una intención, pero debido a la forma como yo me comunico, debido a la forma como tú te comunicas, debido a las diferencias entre mapas, introyectos, cogniciones entre ambos, entonces tú percibes algo distinto a lo que yo quiero transmitirte y viceversa. Tú me dices algo esperando que yo lo reciba de una forma y lo recibo de otra, ¿no? Eso sí tiende a ser, ojo, que además no es reportado como el motivo de consulta. No recuerdo la primera persona que haya dicho, vengo aquí porque tengo problemas de comunicación. No, es Ajá. que cuando tú ves el proceso, dices, lo ves desde afuera y dices, bueno, aquí lo que hay es un problema de comunicación. Tú estás mandando este mensaje y está siendo recibido de esta forma. Ok. Sí. ¿Para qué son necesarias las sombras cuando empezamos en este proceso de autoconocimiento? Mira, más que necesaria la sombra, lo que es necesario es explorar las sombras, ¿no? Eh, no sabría decirte si las sombras son necesarias como tal, ¿no? Mm, Yo creo que las tenemos todos y ya. Lo que creo que sí es necesario es explorar las sombras, porque son aspectos de ti, y qué bueno que me repreguntas eso, porque me permite aclarar algo que no dije al principio. Son aspectos de ti que no están disponibles, es decir, que están en el inconsciente, que, que, que por las razones que sean, que no importan, sobre todo cuando quieres resolverlo, más que entender la causalidad, por qué esta sombra está en mí, sino, bueno, esta sombra no me sirve o esta sombra me impide lograr cosas que yo quiero o esta sombra me hace daño, más que saber el por qué es cómo lo voy a cambiar, ¿no? Es decir, bueno, ya soy consciente de esto y una vez que soy consciente de esto, ¿qué hago con esto que no me gusta? O al revés, que me gusta, porque a ver, Jung hablaba de la sombra blanca. O mm, sea, no todo lo que es sombra es negativo. ujú, No todo lo que es sombra es doloroso. No todo lo que es sombra es vergonzoso. También podemos tener en sombra virtudes. También podemos tener en sombra aspectos cualitativos importantes de cada quien que desconoce o que ha decidido ocultar porque, por ejemplo, ocultando algún talento, por absurdo que parezca, yo soy reconocido o soy querido, ujú. ¿no? Esto puede O pasar, por ejemplo, aceptado. aceptado. Puede pasar, por ejemplo, en una familia donde un niño es muy destacado, pero sus hermanitos no tanto. Y entonces esa inteligencia o ese destacar hace que entonces sea Ujú. envidiado o sea, sí, básicamente eso, motivo de Se envidia, aleja de de su rechazo, talento. de que lo nombren, lo tilden de egocéntrico Mm. o de echón, ¿no? Entonces, oye, déjame rebajar esto para parecerme a los otros y ser aceptado, pues, ¿no? Y ser querido y ser valorado, ¿no? Tú sabes que yo estaba revisando unos libros que me regaló mi terapeuta, Mario Eugenio Pardo, y encontré este que se llama Encuentro con la sombra. Tiene unos ensayos eh, muy nutritivos sobre todo este tema. Y hubo uno que me llamó mucho la atención porque decía o dice que
como que durante los primeros años de vida, o sea, durante los primeros 20 años de vida, estamos como que tratando de esconder esas partes nuestras que en algún momento nos dijeron que eran malas. Ujú. Pero eso siempre como que está como que pulsando por salir y llega un momento en la vida en que se convierte en una gran crisis, como una hecatombe, un volcán y el desastre. Ujú. Entonces la gente comienza a tomar como decisiones que no se parecen mucho a lo que esa persona es o parece que es y viene el desastre. ¿Cómo es esa experiencia para ti como terapeuta? ¿Has visto esos procesos así? Sí, sin duda alguna, sí. Siempre que aparezca de alguna manera la necesidad de ser queridos, de ser aceptados, de ser valorados, de ser recibidos, de no ser rechazados, pues ese aspecto tanto bueno o malo que tú puedas tener, vas a procurar ponerlo, digamos, en fondo, ¿no? Para no contrastar con el ambiente, no contrastar con los patrones que son válidos en ese momento, con las figuras de autoridad, con las personas que te quieren o con las personas que tú quieres que te quieran, que te acepten. Tiende a pasar muchísimo. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa y vamos a venir con palabras claves en esto de las sombras. Chévere. Límites, reciprocidad, admiración, idealización, Buenísimo. polaridades. Gracias. Ya Chévere. regresamos con más de esta entrevista con Edsel Moreno. Los límites en las sombras del amor. Bueno, en primer lugar son los límites consigo mismo, que poder reconocer qué de mí dificulta los vínculos amorosos, sea de pareja, sea de padres, sea con amigos, con cualquier relación donde el amor esté presente, qué aspectos de mí me dificultan esa relación, qué aspectos de mí me duelen cuando entro en un vínculo amoroso. Y luego el vínculo con los demás, qué del otro me daña y yo necesito entonces frente a eso que me daña o no me gusta o transgrede mis valores o mis principios o mis intereses, porque a veces cuando hablamos de intereses en relaciones amorosas esto es como una especie de tabú, ¿no? Como el interés pues no va de la mano del amor, por aquello de que el amor es desinteresado, por aquello de que cuando tú amas pues no, prácticamente los límites más bien estorban, por aquello que el amor tiene que ser completamente libre y Porque yo te abierto. doy todo, si no, no me amas Todo, o no te exactamente. amo. Entonces, esa precisamente es una de las cosas que hay que reconfigurar, porque realmente Mm. no es así. Realmente cuando amamos esperamos ser por lo menos correspondidos de alguna forma, ¿no? Y siempre que amamos esperamos algo también de vuelta, ¿no? Y igual, esperamos ser amados de una forma específica, así no lo reconozcamos. Entonces, los límites precisamente es aquello que configura el contacto, es aquello que configura la relación contigo mismo en primer lugar y luego con el otro, con los otros. Entonces son fundamentales, conocer los límites, conocer la naturaleza de esos límites. A veces los límites tienden a ser tan rígidos, tan duros, tan estructurados, que entonces esos propios límites se convierten precisamente en uno de los obstáculos para vincularte con el otro, ¿no? Los límites me llevan a otra palabra. Los acuerdos se hacen antes, durante o después. Bueno, después, si se acaba la relación, no, pero... Sí, sí, pero es que fíjate, hasta para separarte, hasta para terminar una relación es Mm, importante acordar el cómo. El cómo es fundamental, ¿no? mm. Entonces sí, también es clave, como dices tú, como dice este segmento, tener claro cómo quieres ser querido, cómo quieres ser amado, a qué estás dispuesto. El compromiso tiene que ver con eso, ¿no? Con poder establecer contigo mismo qué cosas genuinamente quieres y puedes hacer y dar. Bueno, me voy a salir de mis límites porque yo había Claro. dicho que eran palabras claves y se me vino una pregunta. Bueno, porque es flexible, ¿ves? Vivirte flexible. Sí, me flexibilice. ¿Cuál es la diferencia entre ir a una relación esperando, tal vez inconscientemente, ser amado nada más, con ir, voy a amar? O sea, voy a ir a amar a esa persona tal y como es. ¿Cuál es la diferencia entre ir a una relación desde una posición y otra? Yo lo que quiero es que me quieran, yo quiero que alguien me quiera. Claro, lo que pasa es que después de eso, yo lo que quiero es que me quieran, que alguien me quiera. Yo agrego un punto y seguido. Mm, Y quiero ser querido de una forma específica. ¿Me explico? mm, O sea, es que yo quiero que me amen. ¿Cómo? mm. ¿Me explico? El gran asunto es cómo quieres ser amado. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué específicamente del otro te hace sentir amado o querido? Porque eso sí también se ve mucho en consulta. Pues bueno, una de las partes dice, pero es que yo le entrego todo
Y la otra parte dice, bueno, pero es que yo siento que él no me presta atención o ella no me presta atención. O yo quise, y en el fondo lo que hay es una discrepancia en el cómo. Ambas partes están entregándolo todo, pero el cómo no ha sido acordado. Se asume mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, que los acuerdos están implícitos, ¿no? El tema de la fidelidad tiende a estar como muy marcado por esa característica, ¿no? De que eso está implícito. Si estoy contigo, está implícito que te tengo que ser fiel y tú me tienes que ser fiel. Ok, pero incluso allí, aunque eso no se habla muchas veces, sino que se asume, incluso ese aspecto de la fidelidad tiene matices. Porque de repente para ti, que yo vea en el Instagram otras mujeres, eso es ser infiel, ¿no? Porque, bueno, porque me salen, porque consumo contenido donde hay mujeres, ajá, entonces te estoy siendo infiel porque estoy viendo otras mujeres, ¿no? Hasta cosas como, bueno, mandarse mensajes, coquetear, escribirte, tomarte un café con otra persona, es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es infidelidad para ti? ¿Qué es infidelidad para mí? Hasta parejas más abiertas que incluso acuerdan, bueno, tú puedes acostarte con otra persona, pero no te involucres emocionalmente, ¿sí? Es decir, podemos estar toda la mañana hablando de esos matices. Lo interesante es que estas cosas por lo general no se acuerdan, ni siquiera se hablan, sino que se asume de una manera automática, bueno, que la fidelidad es lo que yo creo que es la fidelidad y que el amor además es lo que yo creo que es el amor. Y ahí empiezan los conflictos, porque definitivamente tu cabeza, tu organismo, tu psique es completamente distinta a la mía, incluso por mucho que nos podamos Y parecer en tus algún momento, necesidades. son distintas. Y ahí es donde está la gran oportunidad de aspectos como de estos espacios, ¿no? Que es precisamente, bueno, ponerlo en blanco y negro, ponerlo sobre la mesa, discutirlo abiertamente y sobre todo con el balance emocional necesario para que estas conversaciones, estas discusiones, estos encuentros sean fructíferos, pues y no terminen siendo una cosa caótica o motivo de ruptura. O frustración, frustrante. Tal cual. El enamoramiento. Este es un aspecto muy interesante porque también el enamoramiento está asociado al amor de manera casi automática, ¿no? Es decir, si no estás enamorado, no amas, ¿no? Y bueno, muchísimos estudios, incluso neurocientíficos, demuestran que el enamoramiento es un estado incluso fisiológico que tiene un tiempo determinado, ¿sí? No estás enamorado toda la vida, ¿no? Entendiendo por enamoramiento, pues esa respuesta física en que incluso te mueve cuando ves al otro, eso pasa, ¿sí? Y lo que sí puedes hacer que dure es el amor. Y a propósito del compromiso, tú pudieras incluso reenamorarte. Pero está demostrado que esa emoción que tú sientes, esas mariposas, el cuerpo, eso tiene un tiempo muy finito, ¿no? Y hoy ahorita no recuerdo el nombre de una mexicana que está muy de moda, viene pronto a Venezuela, cuando Sí, lo sí, recuerdes sí. te lo Por mando, ahí yo la tengo. que Tengo un sonido de dice, ella. Ella que se dice, llama si estás enamorada, no te cases, ¿sí? Nilda. Nilda Quiero... Chivarigli, algo así. Ajá, sí, sí. Está muy de moda, me gusta mucho su contenido y porque tiene estas frases así lapidarias que tú dices, ¿cómo? Pero que es al revés, cuando me tengo que... A mí eso me llegó mucho, me resonó muchísimo y lo repito cada vez que puedo. Si estás enamorada, no te cases. ¿Por qué? Porque el enamoramiento va a pasar y muy rápido. Y si tú te quieres casar para toda la vida, entonces tienes que estar un buen tiempo con esa otra persona, conociéndola, conociéndote, porque con el otro te vas a conocer más tú y llegando a acuerdos y viendo cuán sólidos son esos acuerdos, que es lo que va a permitir que tú puedas estar 20, 15, 30, 40, 5, 2, el tiempo que sea con otro, ¿sí? Producto del acuerdo. Y esos acuerdos se van a ver sometidos constantemente a muchísimos desafíos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a pasar cuando enfrentas un problema, cuando enfrentas una crisis? ¿Cómo lo resuelves? ¿Sí? ¿Cómo enfrentas las situaciones que en cualquier relación pues van a suceder, que amenazan el vínculo, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, durante la etapa del enamoramiento, pues bueno, eso ni siquiera te das cuenta. Las sombras no existen, todo es luz, ¿me explico? El ideal. Esa es la El persona más príncipe, la maravillosa de la princesa. vida. Y bueno, eso dura muy poco, lamentable o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veas. Lo importante es, bueno, por supuesto, aprovechar ese momento, porque la idea tampoco es darle palo al enamoramiento y entonces no enamorarnos, no aprovecharlo, pero entender que es un tiempo, que es un periodo, que es parte del proceso. Si lo vemos en términos procesales es más fácil. Bueno, es un momento de la línea relacional de ese vínculo y que va a pasar. Y que si hay amor, bueno, entonces el compromiso es lo que va a permitir, y el amor verdadero, si es que en el fondo hay ese acuerdo entre ambos, para mí yo sigo insistiendo que el amor es una decisión,
No es solamente ese enamoramiento que te puede enganchar inicialmente con alguien, sino que tú a lo largo del tiempo, pues bueno, estés revitalizando tu compromiso. Y sí, hay personas que pueden reenamorarse y se reinventan la relación y pasan por crisis y luego regresan y son muy felices, ¿no? Pero eso va a depender de cada quien, ¿no? Y de la madurez que cada quien tenga para entender esos límites, trabajar sus límites y mover sus sombras, ¿no? Poder moverse con sus sombras. Que la sombra no sea escandalosa, que la sombra no sea motivo de ruptura, porque todos tenemos sombras. Sí, es como ese estado ideal del otro, en donde probablemente todo lo que estoy viendo ahí tiene más que ver conmigo que con esa persona, y cuando la conozco realmente no es así. Así es. Entonces ahí viene la construcción. Palabra clave, estoy hablando mucho. La reciprocidad. Bueno, tiene que ver un poco con esto que estamos Ujú. hablando, ¿no? El entender que yo sí espero algo del otro. Esa manera como a veces nos han enseñado a amar, de que el amor es incondicional. Por ejemplo, pasa con las familias, ¿no? Que los padres quieren igual a todos los hijos. Eso es mentira. O sea, no sé cuántos tienes tú, Tengo uno. pero, pero bueno, ahí no hay mucho conflicto, ¿no? Pero ciertamente hay matices también en la forma como los padres queremos a nuestros hijos, ¿no? Y no significa que eso sea bueno ni malo y que realmente haya alguno que sea menospreciado de alguna forma, pero no, hay matices. Y creo que lo interesante es eso, pues poder reconocer esos matices y qué espero del otro, ¿no? ¿Qué realmente espero del otro? Y una vez que tengo claro el qué, pues tan o más importante que tener claro el qué es el cómo. Cómo le hago entender o cómo le transmito a la otra persona las necesidades que yo tengo en esos términos, ¿no? Para poder ver hasta qué punto yo realmente puedo conseguir eso de la otra persona. Y si no, cómo metabolizo esa frustración. Sí, ya yo sé que esta persona, por las razones que sean, por sus características, porque simplemente no quiere o no puede darme esto, ok, ¿qué voy a hacer frente a esa posibilidad? ¿No? De no tenerlo, de no obtenerlo. La admiración. Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? Mm. Para mí es muy importante admirar a las personas con quien me vinculo, no solo en términos de pareja, sino en todos sentidos, ¿no? Para mí en particular, ya esto es una respuesta mucho más personal. Pero sin embargo, bueno, es aspecto fundamental, es parte de los aspectos fundamentales en cualquier relación amorosa, ¿no? Que haya admiración, que haya respeto, que haya reciprocidad, un poco las palabras clave que has nombrado, ¿no? Que haya límites. Una palabra que genera controversia, la dependencia. Wow, la dependencia nos hace sufrir muchísimo. Sí, sí, y precisamente en una de las cosas de los posts que publicaba promoviendo esta experiencia de las sombras del amor, es precisamente algo así que dice como la dependencia es distinto al amor, es contrario al amor. O sea, cuando tú amas, por supuesto que también en esto hay matices, porque hay dependencia inicial en los niños cuando somos, pues, estamos en esa etapa, pues con nuestros padres dependemos, ¿no? Ujú. Pero precisamente en la medida que crecemos, esa dependencia debe ir desapareciendo, ¿no? Porque si no, eso implica que no creces. O sea, que te quedaste como cuando eras un bebé y dependías literalmente de tus mamás, de tus padres para sobrevivir, ¿no? Pero la dependencia nos hace sufrir mucho porque entonces nos relacionamos desde la carencia, desde el miedo, desde la tristeza, desde esa necesidad del otro, ya no para compartir tu vida, sino porque si no está me muero, porque si no está no puedo seguir, porque si no está no puedo crecer y definitivamente es un proceso terrible, terrible en cualquier relación, insisto, no solo de pareja, sino familiar, de amigos, cuando un amigo depende de ti o tú dependes de un amigo. Bueno, cuando esa persona no está, entonces sufres mucho, ¿no? Y la manera como luego le exiges a ese de quien dependes, perdón, tiende a ser muy terrible porque es una demanda que carga emocionalmente al otro y a ti mismo de un proceso que lejos de ser nutritivo, pues puede ser muy tóxico. Las necesidades. Necesidades. Bueno, creo que en principio son como nuestras guías, ¿no? Lo que pasa es que también a veces es difícil reconocerlas. Primero reconocer que tenemos necesidades, ¿no? Y luego identificarlas. ¿Qué es lo que necesito, en principio, según mis propios sistemas, yo frente al otro? Y en qué medida ese otro puede ser parte de ese ambiente que contribuye a nutrir ese proceso de satisfacer mis necesidades, ¿no? Aquí voy con una frase que, bueno, esta primera parte puede decir muchas cosas, pero es esto. Me maltrata, pero yo sé que me quiere.
Terrible. No sé dónde la sacaste, pero es terrible, 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 terrible. Sí, terrible. Me la voy a copiar para mis redes. Es procesal. Sí, es muy terrible. Es muy terrible. Probablemente puede estar asociado a la infancia, ¿no? Venir de un hogar donde el maltrato se normaliza. Entonces, ojo, y es terrible porque puede ser cierto, ¿sí? O sea, hay padres maltratadores que quieren a sus hijos, pero no saben relacionarse de otra forma, sino a través del maltrato, ¿no? O que producto de un montón de procesos que pueden estar viviendo, pues bueno, se relacionan desde el maltrato. Es terrible por eso, porque puede ser cierto, ¿no? Tú puedes maltratar a alguien y quererlo, ¿sí? Solo que, bueno, es muy tóxico, es terrible, ¿no? Es precisamente las cosas que deberíamos procurar cambiar o evitar sobre todo. Marial en el Mundo con Edsel Moreno, quien nos está comentando de esta experiencia gestáltica que se llama Las Sombras del Amor y que comienza el 6 de julio. Bueno, hemos hablado de muchas cosas respecto a estas dos palabras, a este tema que engloba las sombras del amor. Y yo le comentaba fuera del aire y con los micrófonos apagados del Instagram, le comentaba que en sus actividades en las que yo también me he involucrado y he participado, especialmente en el teatro para darse cuenta, me llama mucho la atención la presencia de las mujeres. Siempre somos más mujeres. Sí. ¿A qué obedece? ¿Y cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con el machismo y la cultura que nos caracteriza, ¿no? Por aquello que los hombres no lloran, y bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, y no sé si esto es buena prensa o mala prensa para las actividades, pero cada vez que nos exploramos o que participamos en estas experiencias, pues nos conmovemos, lloramos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez eso pudiera ser un mecanismo o un asunto ahí que funcione como resistencia, ¿no? Aparte de que pareciera, bueno, porque no tengo, digamos, datos duros al respecto, o investigaciones, mejor dicho, porque el dato duro es que la mayoría son mujeres, sin duda alguna. Bueno, que hay como más disposición de parte de la mujer a explorarse, ¿no? A abrir su mundo interior que en los hombres, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Yo el año pasado inicié una experiencia, una iniciativa que se llama Círculos de Hombre, que voy a retomar pronto, precisamente, bueno, buscando sensibilizar y trabajar aspectos de la masculinidad solo con hombres, solo entre hombres, ¿no? Porque a veces también exponerse delante de mujeres implica que esos aspectos que conforman mi masculinidad, que yo protejo precisamente para mostrarme masculino, para mostrarme hombre frente a otros, y particularmente frente a las mujeres, pues no quiero que lo vean de manera abierta y de manera tan clara, tan desnuda, precisamente a propósito de las sombras, como mostrar las sombras que tiene mi masculinidad frente a mujeres, porque eso me hace vulnerable, ¿no? Porque eso precisamente hace que probablemente entonces estas mujeres a quienes quiero generar admiración o atracción, pues bueno, si ven estas partes de mí como que no les voy a gustar mucho. Entonces esos son aspectos que a veces los hombres intentan no mostrar, ¿no? Para recibir esta admiración de las mujeres, y probablemente se pudiera ser una de las causas, pues. Pudiera ser, pero Pudiera no sabemos. ser, no. Bueno, le decimos al señor Pedro, al señor Juan, a Felipe, todos los que nos están escuchando, que bueno, que no nos conocemos, pero que yo sé que nos están escuchando del otro lado, que tal vez están en su carro, que eso no es así. Así es. Eso no es así. Vamos a redondear con esta experiencia, cuándo comienza, dónde, horas y las otras experiencias que tienes, porque tienes los límites, tienes mujeres que corren con lobos, tienes un full day en Vargas. Sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, ¿qué te puedo comentar de las sombras del amor que no hayamos comentado? Bueno, el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Uh-huh. Empezamos este jueves a las 5 de la tarde en Chacao, de 5 a 7, 7 y media. Va a depender siempre de la dinámica que cada sesión se desarrolle. No solamente vamos a hacer gestal, sino que vamos a hacer psicodrama, vamos a hacer biodanza, vamos a hacer filosofía de alguna forma, porque bueno, hay sesiones que van a ser mucho más teóricas, mucho más como para discutir conceptos. Las primeras 2 sesiones son para eso, para explorar más racionalmente qué entendemos por amor, ¿no? Okay. Qué entendemos en ese proceso de amar y de ser amado. Vamos a usar varios autores, uno de ellos Simone de Beauvoir, que fue la pareja de Sartre. Bueno, las cartas que ellos intercambiaron durante sus vidas nos van a servir precisamente para dinamizar una de las sesiones,
que va relativa a la diversidad en el proceso de amar y ser amado, ¿no? No solo diversidad sexual, sino diversidad en cuanto a mapas, en cuanto a conceptos, porque ellos mantuvieron una relación abierta, bueno, cuando eso no era tan permitido como es hoy en día. Vamos a usar Eric Fromm, vamos a usar John Powell, algunos textos de Platón. Bueno, básicamente para que eso sirva de telón de fondo filosófico-teórico para organizar de alguna manera esa discusión, sumada a las vivencias de cada quien, ¿no? Que día a día se abordarán procesalmente de acuerdo a lo que pase. Básicamente la propuesta la hago yo, pero luego el desarrollo procesal lo ponen los participantes, ¿no? Vamos a estar 8 semanas. Creo que listo. Creo que eso es lo máximo que puedo contar. Hoy tienes una... Eso es otra cosa. Ajá. Que gracias por tener también la oportunidad de comentarlo, porque en lo personal me ha dado mucha satisfacción últimamente, que es el grupo de encuentros gestálticos. Es un grupo en el cual ayer justo sobrepasamos las 200 personas. Están regados por todo el mundo. Hay venezolanos que se conectan desde España, Italia, Francia, Estados Unidos. Ya hay unos tantos que no son venezolanos. Hay un par de españoles que me satisface mucho también que se hayan incorporado. Pero bueno, es un espacio virtual de encuentro. El tema que vamos a trabajar hoy lo escogió el grupo. Se llama No, el proceso de poner límites. Y ese mismo grupo, en la versión presencial, nos vamos a encontrar en Vargas el 5 de julio, que es feriado aquí en Venezuela. Vamos a hacer un full day. Bueno, para encontrarnos, teníamos mucho tiempo que no, bueno, tuvo la pandemia, después de la pandemia hicimos un encuentro, pero luego no lo sistematizamos, pero ya voy a retomar esa agenda del grupo de encuentros gestálticos. Vamos a tener un encuentro virtual mensual y un encuentro presencial también mensual. Mujeres que corren con lobos. Mujeres que corren con lobos en esta oportunidad, porque fue una experiencia que hice terminando la pandemia. Va a ser un encuentro de un día. Ahí me acompañan 2 extraordinarias terapeutas. Una es Leila Suárez, que es psicólogo, es psicodramatista también. Y María Teresa Piñero, que hace biodanza, es una de las fundadoras de la Escuela Venezolana de Biodanza. Entonces, bueno, es una experiencia que va a tener gestal también, biodanza, programación neurolingüística, psicodrama, y en la cual durante todo el día usamos el texto de Clarisa Pinkola como telón de fondo también para discutir los distintos procesos que ella a través de sus cuentos nos muestra. Aunque se llama Mujeres que corren con lobos, no está cerrado, para los no están caballeros. excluidos para los hombres. Sí. Okay. Bueno, vayan a correr con esas mujeres, los que nos están escuchando, porque vale la pena la experiencia. De esta manera llegamos al final con esta entrevista a Edsel Moreno. Gracias por darnos todas estas reflexiones, estas experiencias, estas ideas y por abrir estos espacios tan necesarios para el crecimiento y el autoconocimiento.